Un saludo a todos los que estáis, si habéis estado en este tiempo de alabanza. Antes de pasar al tiempo de la palabra, me imagino que algunos de vosotros estáis preguntando, en base a este nuevo cambio de fase que vamos a experimentar mañana y que da libertad a hacer algunas cosas que entonces no se podían hacer, pues me imagino que os estáis preguntando cuándo volvemos a la iglesia. Y la respuesta es parecida a la del gobierno. Será algo gradual, lento y con muchas medidas de seguridad. Entonces, el domingo que viene es algo que depende de una reunión que tendremos esta semana para poder acondicionar la iglesia, para mirar a ver en qué fecha se abre de nuevo, que repito, eso aún tardará. Lo que sí, iremos abriendo poco a poco algunas cosas que me imagino que dependerán un poco de la capacidad de conseguir recursos para poder hacerlo posible, ¿verdad? Evidentemente será algo gradual, será algo selectivo y insisto que tendrá mucho que ver con digamos, los protocolos que nos vayan marcando las diferentes instituciones. Una de ellas, nuestro propio movimiento de iglesias, que queremos, digamos, partir desde el mismo lugar, a ser posible todos, ¿verdad? Pero por supuesto que nuestro anhelo y nuestro deseo es que próximamente podamos recuperar algunas de las cosas que teníamos en el pasado. Repito, algunas, no todas, porque el todo será aún tardará, ¿verdad? Bien, una vez explicado esto, deciros que por favor estéis atentos a las redes sociales. Esta es una, y como alguna más que podéis encontrar, los que estéis en algún chat de WhatsApp también. Y si no, siempre conocéis por este medio los recursos comunicativos que tiene la Iglesia para que podáis saber qué es lo que está pasando en cada momento. Entonces, en esta mañana quiero compartir algo de la palabra, una meditación del Señor en este tiempo, y vamos a ir al Salmo 63, vamos a leerlo, que dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este salmo, estos 11 versículos del Salmo 63, están enfocados en un tema que parte en su primer versículo. Mi alma tiene sed de ti. Hoy quiero hablar en este tiempo de meditación acerca de la sed de Dios. Tener sed. La sed es un deseo humano que no solo es del cuerpo, sino que es también del alma. Cuando nuestro cuerpo tiene sed, está pidiendo hidratarse, está pidiendo refrescarse, porque beber obedece a una necesidad fisiológica del cuerpo, como puede ser dormir, comer u otras. Pero también el alma tiene necesidades. Y concretamente, la necesidad, la sed de Dios es algo que está puesto dentro del alma humana. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti. Pues es algo personal, ¿verdad? Sed de ti. Y a continuación viene algo como que parece que no encaja mucho. Dice, mi carne te anhela. Bueno, mi carne te anhela. Siempre pensamos que la carne es algo malo. No es mala la carne. Son malos los deseos de la carne. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando una persona tiene sed de Dios, la carne va a juntarse, es decir, va a sumarse.
Te pongo un ejemplo. Imagínate que un día tienes deseos de congregarte y vas a la iglesia. Tu cuerpo tiene que colaborar y el cuerpo también anhela hacer eso. Por lo tanto, lo que quiere decir este texto es que cuando el alma tiene sed, el espíritu toma gobierno y la carne, es decir, el cuerpo, obedece. Somos seres tripartitos, no andamos cada uno por nuestro lado. Cuando el alma tiene sed de Dios, el espíritu, ¿verdad?, se levanta, toma el gobierno sobre el ser y, repito, el cuerpo se sujeta, ¿verdad? No confundamos los deseos de la carne, ¿verdad? Eso es otra cosa, eso es lo malo. Pero aquí estamos hablando de la carne, que es el cuerpo, que es lo físico, que es lo que vemos, que es aquellas cosas que podemos dibujar, que podemos perfilar, que podemos tocar, oler, ¿verdad? Esas cosas necesariamente no son malas. Por eso es importante saber que la carne, cuando el espíritu y el alma están buscando a Dios, anhela también a Dios. Y hablando de la sed de Dios, que es nuestro tema para hoy, aclarando estos primeros textos, que no me gusta dejarlos en el aire, ¿verdad? Dice que la sed de Dios, así como la sed física o la sed natural, se resuelve generalmente, y según dicen pues los médicos y la medicina y la ciencia, a lo mejor es el agua, aunque a veces se utilizan otras cosas, pero es el mejor remedio. Pues también Dios tiene su agua, el agua de Dios. Se lo dijo a aquella mujer samaritana que iba a buscar precisamente agua a un pozo, y hubo una conversación muy interesante en la cual Jesús le dijo, está en Juan 4, pero yo resumo el texto, que dice, el que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es una sed sobrenatural, una sed de eternidad. Y siempre que leo en esta historia de esta vida, de esta mujer, veo probablemente una de las conversaciones más profundas de la Biblia. Y me llama mucho la atención, primero, que esta mujer no era de una teología correcta. En segundo lugar, no era de una moralidad correcta, había tenido 5 maridos y el de ahora no lo era. En tercer lugar, era una mujer. Los propios discípulos se asombraron en encontrar a Jesús hablando con una mujer. En aquel tiempo, para los judíos, era algo que no tenía mucha razón de ser, ¿verdad? Las mujeres tenían hasta en el templo un lugar apartado, el patio de las mujeres. Y aparte de eso, era de una etnia discriminada, de una etnia apartada, los samaritanos. Y lo que llama poderosamente mi atención, ¿verdad?, es que esta conversación tan profunda que tiene con esta mujer, que evidentemente era una mujer tremendamente sedienta, porque Jesús no vuelca todo su corazón, sus dones, toda su energía en alguien que no tenga la sed que tiene esta mujer. Y aquí vemos como Jesús rompe la barrera teológica, rompe la barrera moral, rompe la barrera sexual, rompe la barrera étnica. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía sed. Y cuando alguien tiene sed, el Señor rompe todo tipo de barreras que a los ojos de los hombres podemos imaginar que, ¿verdad?, que no debiera de ser así. Por eso la sed prima todo otro obstáculo. Dios va allí donde se le busca. Dios va y aparece y se muestra y se manifiesta y se revela allí donde hay alguien con sed. Por eso hoy estamos hablando de la sed. Ahora, ¿de dónde viene la sed de Dios? ¿Cómo se produce en una vida el hecho de tener sed? Porque una persona tiene sed y otras no. Porque unas personas están apáticas en la iglesia y otras no. Porque unas personas levantan sus manos y adoran a Dios y le bendicen y le siguen y están apasionados y otras no tanto. ¿Cuál es la razón? Bueno, no podemos dejar de leer este capítulo sin encontrar alguna luz sobre el particular. Pero la realidad es que no todo el mundo, y veréis cuando terminemos esta reflexión, que voy a dar una conclusión final en relación a un hecho bíblico, pero vamos a limitarnos ahora a nuestro salmo y ver qué dice
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la tierra seca y árida es el mundo. El mundo no puede darnos las aguas de Dios. Sus costumbres, el ocio, la vida mundana, lo que da la vida en general, no puede proveer agua de Dios para satisfacer nuestra sed. No puede, es que no puede. Entonces, cuando alguien en el mundo le da de beber, ya no tiene sed de Dios. Es así de sencillo. Todo depende de si realmente nosotros bebemos de lo que nos da el mundo, pensamos que ahí hay algo de agua, pensamos que hay algo que puede satisfacer nuestra sed o no. Cuando uno se da cuenta que lo que hay afuera no nos puede saciar, no nos puede refrescar, no nos puede satisfacer, entonces vamos a buscar el agua en aquel que puede calmar y saciar nuestra sed. Esto marca la diferencia. Por eso los creyentes mundanos, los creyentes que andan a medio camino, la gente que bebe de un mundo donde, como dice aquí, debiera ser una tierra seca y árida donde no hay aguas. En el mundo no hay aguas de Dios, no lo hay. Cuando uno anda a dos caminos, a dos pasos, anda aquí y allá, no tiene sed de Dios, porque ya has bebido en un lugar incorrecto. Todos sabemos que el agua es una manera de satisfacer la sed, pero hay otras maneras. Pero el agua es la más pura, la más original, ¿verdad? Pues exactamente igual, uno puede beber de las cosas del mundo y está satisfecho, entonces ya no busca a Dios. Pero cuando uno se da cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecerle, no tiene nada que darte, no tiene nada que aportarte, que todo lo que vimos aquí es pasajero, vanidad de vanidades, y tú buscas el agua verdadera que busca tu alma para refrescarte y para saciarte, entonces tú vas a tener sed de Dios y vas a encontrarle. O vives en tierra seca y buscas el agua de Dios, o vives, digamos, en un mundo que ya te da de beber. Eso marca la diferencia. A continuación dice algo muy interesante. Dice, para ver tu poder y tu gloria, versículo 2. Así como te he mirado en el santuario. Aquí habla de dos expresiones diferentes. La primera dice, para ver tu poder y tu gloria. Las dos expresiones hablan de ver. Mira, ver y mirar. Pero no es lo mismo. Dice, para ver tu poder y tu gloria, dice que mi alma tiene sed de ti. Evidentemente, la historia y la Biblia nos revelan que aquellas personas que vieron y experimentaron el poder y la gloria de Dios eran personas con mucha sed. Lo vemos en la historia, vemos a Evan Roberts en Gales y vemos gente en los avivamientos por el mundo entero, ¿verdad? Que detrás de un gran mover de Dios hubo gente que tuvo sed. Gente que intercedieron, que oraron, que buscaron, que ayunaron, que clamaron a Dios durante mucho tiempo. Yo me sorprendía estos días leyendo mis lecturas habituales de la Escritura, viendo que en los capítulos 1 y 2 del Éxodo, que no vamos a leer por falta de tiempo, ni tampoco es el propósito, es precisamente cuando el pueblo hebreo está en Israel, está en Egipto y lo está pasando muy mal, porque el faraón le está machacando, obligando a que trabajen, obligando a que hagan las ciudades para ellos, y dice que estaban amargados, que estaban muy mal. Pero no veo la palabra clamor, no la veo. Hasta el capítulo 2, en el versículo 23, donde dice que el pueblo empezó a clamar. Y Dios tuvo que en ese momento hablar con Moisés y enviarlo a liberarlo. Pero hasta ahí Dios no movió su mano. Hasta que el pueblo no se mueve, no tiene una reacción enérgica como el clamor, como la búsqueda, la intercesión, hasta que tiene sed de que las cosas cambien, hasta que tiene sed de que algo ocurra. Dios no puede mover su mano, ¿verdad? Ahora, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado. Fíjate, otra expresión, primero habla de ver, que creo que habla del ver físicamente, y aquí habla del mirar, y habla de mirar en su santuario, y lo habla en pasado. No es una casualidad esto, pero está claro que antes de ver físicamente el poder y la gloria de Dios, antes vamos a verlo en el santuario, es decir, en la presencia de Dios. En ese lugar, fruto de nuestra búsqueda por la sed de Dios.
nosotros podemos ver las cosas de Dios antes de que ocurran. Eso es lo que dice la Escritura. Y el santuario, el secreto de Dios, es el lugar al que nos lleva la sed de Dios. Es donde ahí Dios nos muestra las cosas que han de venir. Por eso dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y habla en pasado. Muchas cosas que ocurrirán ya han sido vistas en el santuario de Dios. Eso es lo que produce el tener sed de Dios. El ir a Él y Él se muestra y se manifiesta. Lo que vemos hoy en el santuario, mañana lo veremos con nuestros ojos físicos. Mañana veremos su poder y su gloria. Y dice algo más aquí también. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Fíjate que hace una comparación entre dos cosas. La misericordia y la vida. Y de nuevo nos estamos remitiendo al contexto del pasaje que está hablando de alguien que tiene sed de Dios, que le está buscando, que está entrando en el santuario y empiezan a ocurrir cosas, como que ve o que mira las cosas que han de venir y como que dice, de repente se da cuenta que cuando está en el santuario hace una comparación. Es mejor la misericordia que la vida. Y la verdad es que la vida fuera del santuario parece bueno, pero cuando entramos en el santuario de Dios nos damos cuenta que estamos en un lugar extraordinario. Hemos sido perdonados, hemos sido aceptados. Dios nos permite entrar en su templo, Dios nos permite entrar en su intimidad. Tenemos contacto y conexión con Él. Entramos al Dios de la gloria, entramos a la presencia de Dios y dijo, esto es maravilloso. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque Cristo a través de su carne nos permitió entrar en la presencia de Dios. Y cuando uno entra en la presencia de Dios, cuando uno, fruto de la sed de Dios, conecta y se encuentra con Dios, uno puede comparar y dice, esto es mejor que la vida fuera. Es la misericordia me permite entrar en un lugar al que yo no tenía acceso, al que yo no tenía posibilidad de entrar, pero ahora me doy cuenta que esto es lo más grande que existe. Por eso dice, mejor es la misericordia, el trono de la gracia, para encontrar y hallar gracia y misericordia. Es el lugar mejor en el cual podemos realmente percibir lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios supone para nosotros. Como estamos ahora, que Él nos permite entrar en su presencia. Este texto, ¿verdad?, es una incitación, una llamada, una apelación, ¿verdad?, a entrar en el santuario para tener una concepción más clara de lo que es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. El Dios de misericordia, el Dios que ha perdonado todas nuestras ofensas, que nos ha lavado nuestros pecados, que nos permite entrar a ese santuario, ese lugar increíble, extraordinario, donde está la intimidad con Dios, donde Él nos permite hasta mirar, ¿verdad?, el poder y la gloria, aunque han de venir. ¿En qué se traduce la sed de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo sed de Dios o no? Bueno, simplemente es cuestión de leer el pasaje. Te voy a leer algunos textos rápidamente y para que puedas observar, por ejemplo, ya en el 1 dice, de madrugada te buscaré. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Dice en el versículo 3, mis labios te alabarán. No la mente, mis labios. En el versículo siguiente dice, así te bendeciré en mi vida. Y dice, en tu nombre alzaré mis manos, señal de dependencia, ¿verdad? Más adelante dice, con labios de júbilo te alabará mi boca. Y finalmente dice, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque la meditación, y está hablando la meditación en la palabra, ¿verdad?, son las diferentes partes de una vida que tiene sed. Alabanza, alza sus manos, depende de Dios, bendice a Dios, medita en Él, ¿verdad? Eso es algunas de las expresiones que manifiestan que una vida está sedienta de Dios. Ahora, así que hemos hablado de cuáles son las expresiones de una vida que tiene sed de Dios, que le busca, que quiere de Él, que quiere intimidar con Él, y les hemos visto. Yo también quiero hablar de las manifestaciones que ocurren cuando una persona entra en este protocolo de beber de Dios, de calmar su sed. El primero está en el versículo 7. Perdón, el versículo 5 dice, como de meollo y de grosura será
saciada mi alma. Lo primero es la saciedad. Cuando yo estoy saciado, estoy satisfecho, no quiero otra cosa porque estoy lleno. Ya no necesito llenarme de nada de las otras cosas. Estoy lleno. Lo primero es la saciedad. Lo segundo, lo que dice precisamente en 2 versículos más adelante, dice en el 7, dice, porque ha sido mi socorro. Dios es nuestro socorro. Esa palabra que hemos escuchado tantas veces, Dios es nuestro socorro. ¿Dónde está aquí? Aquí en la presencia de Dios. Aquí encontramos el socorro. Dios es nuestro ayudador, es nuestro refugio, nuestra roca firme, es nuestro socorro. Lo notamos aquí. Dice a continuación, en el 7 también dice, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Bueno, gozo, regocijo, alegría, estar contento, ¿verdad? Esto ya no vamos a insistir porque lo hablamos muchas veces. Pero sigue adelante, ¿verdad? Diciendo en el versículo 8, está mi alma apegada a ti. ¡Qué maravilloso! El apego es propio de los niños. Los niños tienen apego con aquellos con los que viven, con sus progenitores, con sus papás, con sus abuelos, con aquella gente de la familia que sabe, ¿verdad?, que de alguna manera hay una relación, algo más de lo que se tiene en la calle, ¿verdad? Y la sed de Dios nos hace tener apego con Él. Dios le pertenecemos, somos de Él, somos parte de Él. Es muy importante el apego en los niños, cuanto más en los hijos de Dios. Tener el apego de que no pertenecemos a esta sociedad, como hablamos la semana pasada. Aquí somos meramente extranjeros y peregrinos. Pero nuestra pertenencia, nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, está allá en los cielos. Cuando uno entra en la morada de su presencia, uno dice, ¿qué hago yo aquí? Como decía Pablo, no sé si irme con Cristo o quedarme, pero yo prefiero irme, pero que es muchísimo mejor, pero por causa de la obra tengo que quedarme. Qué revelación en estas vidas de la Escritura, que son seres humanos. No pensemos que Pablo era un superhéroe, era como tú y como yo, pero él tenía esa revelación de la presencia de Dios y decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y por último, bueno, a consecuencia del apego, en el versículo 8, ya vamos concretando, en el versículo 8 también dice, tu diestra me ha sostenido. Sostenimiento. Dios nos sostiene de 3 cosas muy importantes en este tiempo. La primera es el desánimo. La segunda, el desfallecimiento. Y la tercera, la depresión. Eso es de lo que Dios nos sostiene cuando estamos en su presencia, cuando estamos en su santuario, cuando venimos a beber de Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por último, ahora sí, hay una última cosa, y es que, fíjate lo que dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Dice, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrado. Estos 2 últimos textos nos hablan de una última manifestación que tiene cuando bebemos de Dios. Y es la seguridad de que Dios va a hacer justicia sobre los enemigos, sobre tus enemigos. Esto es la seguridad que nos trae. Todo viene de aquella sed de ti, uno bebe, uno se sacia, uno tiene el gozo, pero le viene la seguridad de que Dios va a tratar con aquella gente que te lo ha hecho pasar mal, con aquellos enemigos, con aquellos que han venido intentando destruirte, que han intentado, ¿verdad? Dicen los chacales, los que hablan mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero concluir esta parte y esta reflexión con un texto muy conocido de todos vosotros, que tiene también mucho que ver con la sed de Dios. Para mí es un texto muy ilustrativo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Es un texto muy conocido de todos, porque todos hemos pasado por aquí, muchas veces todos nos hemos quedado sorprendidos. Estamos hablando de los 10 leprosos que fueron limpiados. 10 fueron limpiados, pero sabéis bien que solo uno volvió a dar gracias. ¿Quién eran estos 10 leprosos? Pues era gente que estaba deambulando, desesperados,
desamparados, obligados a vivir en campamentos aislados fuera de las ciudades y de los pueblos. Por ley se les pedía a los leprosos que se quedaran por lo menos a 70 metros aproximadamente de las personas. Y cuando la gente se acercaba a ellos tenían que gritar «¡Inmundo! ¡Inmundo!», para que nadie se acercara a ellos por la gravedad del contagio de la enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mortal, contagiosa, desagradable, donde los miembros se les caían a trozos, en fin, perdían los dedos de las manos, perdían las orejas, la nariz, en fin, los dientes, todo. Todas las partes del cuerpo, digamos, todas las cosas que sobresalen, se les iban cayendo y aparte su carne estaba como podrida, olía mal, estaba como cruda, ¿verdad? Y el verlos y lo que olían era insufrible para la gente. Estos hombres, los leprosos, vivían de pedir por las calles, robaban a veces y sobre todo su lugar eran los vertederos de basura. Allí donde había basura, allí estaban ellos comiendo. Triste vida para esta gente, ¿verdad? Y el tormento peor de estos desechados de la sociedad era el recuerdo de tener a su familia viva y que no podían acercarse a ella. Un triste recuerdo. Y una vez que ellos eran pronunciados o declarados leprosos por el sacerdote, su vida era totalmente aislada y a partir de ese momento pierden sus esposas, pierden el toque y la relación con sus hijos que les adoraban, pierden sus casas, pierden sus trabajos, pierden el respeto y toda esperanza de ser útiles. Algunos probablemente hayan sido fieles arraigados en la sinagoga y ahora estaban acampando fuera del pueblo, ¿verdad? Llevando una existencia desoladora, solitaria y de vergüenza. 10 hombres vemos aquí cojeando, sucios, decadentes, agonizando, sosteniéndose uno al otro para no caerse, ¿verdad? Y de repente ven que pasa Jesús, del cual tenían algún conocimiento, alguien les había hablado de ellos, y de repente gritan, Jesús, ten misericordia, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, que los mira y que evidentemente tiene compasión de ellos y les dice lo que les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Empezaron su camino hacia los sacerdotes, que quién sabe dónde estaban, y en un lugar neutral, ni cerca de Jesús, ni cerca de los sacerdotes, o cerca y lejos a la vez de los dos, empiezan a notar algo raro. De repente, el cojo comienza a caminar bien. Otro comienza que hay una vida interior, que aquel olor desaparece y que sobre todo el color de la piel, aquel blanquecino podrido, ceniza, de repente recupera su brillo y su color rojizo como una persona normal y se empiezan a dar cuenta rápidamente de que realmente Dios los había sanado. Es extraordinario. Unos minutos después, los discípulos con Jesús iban por su camino y ven a alguien que viene corriendo y levantando las manos y ondeando, haciendo señales y diciendo, gloria a Jesús, gloria a Dios, estoy sanado, estoy sanado. Y era el único que había vuelto. Uno de los 10 leprosos estaba gritando eufórico, como cualquier persona en el contexto que conté antes, tan desagradable, tenía que estar en una situación así. Realmente, ¿qué ocurrió aquí? Fíjate, 1 volvió a Jesús. 9 fueron a los ritos. Y te cuento algo. El leproso, según la ley de Moisés, tenía que ser declarado limpio por un sacerdote. Y eso llevaba consigo una ceremonia elaborada, detallada, que tomaba por lo menos 8 días en su primera fase y 8 días de otra segunda fase. O sea, 16 días hasta que la persona se reintegraba a la sociedad. Este fue el camino que eligieron los 9. El camino del ritualismo, el camino del formalismo. Claro, era así. Iban a recibir su certificado de estar limpios.
Iban a recibir su comprobación, digamos, sacerdotal de que estaban limpios. Pero uno se dio cuenta que todo eso no tenía validez ante la presencia de aquel que lo había hecho. Y uno volvió con Jesús. Y yo creo que esta persona se apareció en todos los lugares donde Jesús enseñó. Aquí, en el Sermón de la Montaña, me imagino que este hombre estaría en las barcas, estaría en todos los lugares donde Jesús siempre, yo fui leproso, pero soy sanado. Y dando testimonio. Y me imagino que este hombre era uno de los 120 de Pentecostés y uno de los discípulos de la iglesia primitiva, porque este era un verdadero seguidor, un hombre con sed, un hombre que estaba agradecido por lo que Dios había hecho y consecuentemente volvió inmediatamente. Este samaritano que rompió en alabanza sin acción de gracias, ¿verdad? Se postra delante de Dios, señal de verdadera adoración. Y la pregunta de Jesús es, ¿dónde están los otros 9? Esta pregunta es una pregunta profunda y una pregunta realmente dolorosa. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solo tú? ¿Dónde están tus amigos? Los otros que sané. Y ahora quiero revertir esto porque la lepra es un tipo de pecado y el leproso un tipo de pecador. ¿Cómo es que los 10 leprosos, habiendo tenido todos la misma experiencia espiritual de sanidad, la misma, solo uno volvió a dar gracias? Lo mismo es ahora. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, las personas que hemos sido redimidos, hemos tenido una experiencia similar. No en el cuerpo, en nuestra alma. Hemos sido limpiados, sanados y devueltos para ser útiles en la familia, en la sociedad y tener una vida diferente, una vida limpia. ¿Cómo es posible que haya gente que se enrede en la liturgia y el formalismo de la religión? Que esto fue lo que le pasó a estos 9. Cuando realmente lo lógico y lo normal es volver agradecidos con alabanza, con adoración, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Precisamente esto es una pregunta que Dios nos hace. ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho yo contigo? ¿Para qué te he salvado? ¿Para qué te he sanado? ¿Para qué te he reintegrado? Sino para que me sirvas, para que me adores, para que glorifiques a Dios de por vida, ¿verdad? Los otros 9 volvieron a los sacerdotes, volvieron al ritual, al formalismo, a la religión. Y esto pasa, desgraciadamente, hoy en la Iglesia del Señor. Muchos se enredan en los ritos, que no están mal, pero buscando su certificado, su comprobación, su bendición del sacerdote. Y no estoy hablando en contra de la Iglesia, estoy hablando de algo evidentemente simbólico. Pero Dios prefiere a aquellos, porque cuando lo hizo, era para que volvieran a darle lo que Dios, ¿verdad?, les había hecho. Gratitud, alabanza y adoración. Muchos de los cristianos han hecho esto. Pero espero que tú, como hablábamos al principio, te des cuenta que esto es una tierra seca, sin ningún tipo de agua. Y sepamos dónde está verdaderamente el que nos puede dar el agua de vida. El agua fresca. El agua que refresca, que sacia y que hidrata nuestra vida espiritual, el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a vivir otro tipo de vida. Vivimos por gratitud, vivimos por agradecimiento, vivimos porque realmente hay alguien que ha hecho en nosotros una obra tremenda. ¿Cuántos cristianos hay hoy que realmente viven una intensidad con Dios? Quiero compartiros algo que hablé con un compañero, un colega, y es algo que no gusta que sea dicho en muchos contextos. Pero hay cristianos que no se han convertido a Cristo, se han convertido a la reforma de Lutero. Y yo respeto la reforma de Lutero. Es decir, antes iban a misa, ahora van al culto. Antes tenían una serie de ritos, ahora hay los ritos religiosos. Antes, ¿verdad?, los domingos era el día sagrado, ahora el domingo es el día del Señor.
Cristo no vino a reformar nada, Cristo vino a cambiarlo todo. Cristo vino a saciar nuestra sed. Cristo vino a darnos una vida completa, una vida plena en Él. Y nosotros somos voluntarios. Repito, no debemos nada a la reforma. Debemos nuestra vida a Jesucristo. No hemos sido reformados para tener una nueva religión. Hemos sido transformados para vivir una vida plena y completa en su presencia. Una vida consagrada a lo que Él realmente representa, porque Él ha sacado nuestra vida del hoyo, nos ha reintegrado, nos ha dado una nueva vida, nos ha reintegrado a la sociedad para ser más útiles y para poder ¿verdad?, ser feliz con nuestras familias. Este es el mensaje de hoy. Espero que tú no seas de ese 90% que se han quedado en la religión. Espero que seas de ese 10% que le sigue, que le adora, que da testimonio, que le glorifica en todo tiempo. Que el Señor os bendiga. La semana que viene Dios dirá, pero en principio este método va a seguir siendo usado en o fuera de la iglesia, pero la idea, repito, es que todos sigamos teniendo un mensaje de la palabra, un tiempo de alabanza y quizás nuevas noticias acerca de cómo van a ser los próximos días. Damos gracias a Dios por esta nueva fase en la que estamos, al menos en Galicia, y esperamos ir superando las siguientes fases, pero los tiempos de momento nos permiten estar haciendo esto, y quiero terminar con una oración de bendición para que esta palabra no caiga en saco roto, sino que se grabe en tu vida, se grabe en tu corazón y en tu espíritu, para que sepas que realmente la sed de Dios es la verdadera sed que tenemos que tener para realmente poder experimentar todo lo que Dios dice que podemos experimentar. Padre, gracias por la sed que has puesto en cada uno de nosotros. Señor, el mundo no nos sacia. El mundo no nos puede alimentar, no nos puede refrescar. Del mundo no recibimos nada más que a veces desánimo, depresión y desfallecimiento. Pero en ti hay victoria. En tu nombre hay victoria. En tu nombre hay triunfo, Señor. En tu presencia encontramos todo lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Por eso pedimos y oramos para ser como ese que volvió. Ese que no se volvió a la religión, sino que se volvió al Señor. Se volvió al Dios de los cielos. Se volvió al Jesucristo de la Biblia. Al Jesús de Nazaret. Al que vino a morir en una cruz y a darnos la oportunidad de vivir una nueva vida con Él. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que es como un espejo para nuestras vidas y en el cual podemos, ¿verdad?, realmente encontrar quién somos y para quién somos y a quién servimos. Haznos cada día más tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.